Le doy la bienvenida. Hoy es domingo 26º del tiempo ordinario. Continuamos dominicalmente haciendo nuestras lecturas a partir del leccionario del ciclo B, reflexionando al evangelista San Marcos hoy en su capítulo 9. Celebramos hoy en Colombia el Día Mundial del Turismo. El 29 de septiembre, domingo 26º del tiempo ordinario, coincide con la celebración del Día Mundial del Turismo 2024 en Colombia, que este año se celebra bajo el lema Turismo y Paz. Este tema, propuesto por la Organización Mundial de Turismo OMT, busca resaltar la capacidad del turismo para fomentar la paz y la comprensión intercultural en tiempos de conflicto y tensiones globales. El mensaje de Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, destaca la importancia de promover el turismo como un medio para fortalecer las relaciones entre los pueblos y contribuir a la construcción de la paz, especialmente en lugares afectados por la guerra y la violencia. Fisichella subraya que donde hay guerra el turismo sufre, lo cual genera más pobreza y limita el sustento de muchas comunidades. El Dicasterio para la Evangelización, responsable del turismo religioso, reclama a los operadores turísticos a convertirse en constructores de paz, promoviendo la belleza de los destinos y fomentando el respeto y la dignidad humana. Además, se menciona el inicio del Jubileo Ordinario 2025, en el que se espera que millones de peregrinos visiten Roma. En este contexto, el Papa Francisco, a través de la encíclica Fratelli Tutti y la bula de convocación Spes non confundit, recuerda la importancia de la esperanza y de trabajar por la paz, especialmente en un mundo afectado por conflictos y desigualdades. Este mensaje invita a reflexionar sobre cómo el turismo puede ser una herramienta de transformación social, promoviendo la paz y el encuentro entre culturas, especialmente en un momento en que la humanidad enfrenta numerosos desafíos globales. Este Día Mundial del Turismo en Colombia se celebra con actividades especiales en Bogotá y otras ciudades. La capital conmemorará esta fecha con eventos como una exposición fotográfica titulada Tesoros escondidos del turismo por las localidades, que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar. Esta exhibición destacará los atractivos turísticos ocultos de las 20 localidades de Bogotá. Además, se realizarán varios recorridos turísticos gratuitos, incluyendo un recorrido en bicicleta por la Avenida Séptima y un tour temático sobre turismo y paz, que abordará la historia y transformación de la ciudad, desde el conflicto hasta los procesos de paz. También habrá un conservatorio sobre cómo Bogotá puede consolidarse como un destino turístico inteligente y sostenible. La celebración busca resaltar el papel clave del turismo en el desarrollo económico y cultural de la ciudad y del país, promoviendo el turismo responsable y sostenible. Esta fecha es significativa para la industria del turismo en Colombia, ya que coincide con la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, hoy ONU Turismo. Le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, versículos desde el 38 hasta el 43, versículo 45 y versículos desde el 47 hasta el 48. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a unos que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta que tenemos en este domingo para la primera lectura es una reflexión del libro de los Números en su capítulo 11. El libro de los Números empezó a formarse entre el año 1400 y 1200 a.C. Aunque no tenemos la certeza de que estos textos bíblicos comenzaron a escribirse en su forma actual en esta época, existían tradiciones orales transmitidas por generaciones y que con el tiempo estos relatos fueran consignados aproximadamente después del año 1000 y con mayor certeza cuando la comunidad fue exiliada a Mesopotamia, donde lo más probable se desarrolló la escritura en sus comunidades entre los siglos VIII y VI. El libro de los Números narra los acontecimientos que el pueblo de Israel experimentó durante su travesía por el desierto tras la salida de Egipto. En el capítulo 11, el pueblo, cansado de su situación, clama a Moisés por carne, lamentando haber dejado Egipto. Moisés, agotado por las continuas quejas del pueblo, expresa su frustración ante Dios. Dios le manda reunir a 70 ancianos para que compartan con él la carga del liderazgo. En el texto, en el libro del Números, en su capítulo 11, versículos del 25 al 29, vemos cómo el Espíritu de Dios se derrama sobre los ancianos, capacitando a más personas para profetizar y guiar al pueblo. El contexto específico es la formación de un pueblo que está aprendiendo a confiar en Dios durante su viaje hacia la tierra prometida. Este pasaje refleja la organización del liderazgo y la importancia de la inspiración divina para guiar a la comunidad. También se destaca la universalidad del Espíritu, que no se limita solo a los líderes oficiales, sino que puede reposar en cualquier persona a quien Dios elija. Profundicemos en sus versículos. Como siempre, les invito a ir a los textos bíblicos antes de escuchar nuestra reflexión. Puede ser a partir de su Biblia o pueden escanear el código QR que aparece en la portada de este video, donde están allí los textos bíblicos que podemos proclamar en la traducción del leccionario latinoamericano, aunque nosotros hacemos nuestra reflexión a partir de la Biblia Jerusalén. Iniciamos con el capítulo 11 del libro de los Números, versículos del 25 hasta el 26. La traducción que utilizaremos para este texto bíblico es de la Biblia Jerusalén. Entonces Yahvé descendió de la nube y habló con él. Tomó algo del espíritu que había sobre Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos
Y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, aunque no volvieron a hacerlo. La nube, en hebreo Anán, es un símbolo constante de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, como en el Sinaí, según lo que relata el libro del Éxodo en el capítulo 19, verso 9. Aquí Dios no retira su espíritu de Moisés, sino que lo comparte con los ancianos, mostrando que el liderazgo espiritual no es una carga exclusiva, sino que puede ser compartido. La acción de profetizar, que en hebreo es Nava, y por supuesto que profeta es Nevi, es señal de la presencia y el poder del Espíritu Santo en las personas. Aunque la profecía en este contexto es temporal, significa que el Espíritu puede actuar libremente en quienes Dios elija. Miremos los versículos del 27 hasta el 29. En el relato encontramos un joven va a contarle a Moisés que existen dos hombres que están profetizando. Estos son Eldad y Medad, dos hombres que no estaban en la tienda con los 70 ancianos. También reciben el Espíritu y comienzan a profetizar. Este hecho revela que el Espíritu de Dios no está limitado a un lugar físico ni a los rituales formales. Josué, el ayudante de Moisés, ve esto como una amenaza al liderazgo de Moisés. Pero Moisés responde con humildad y alegría, deseando que todos pudieran recibir el Espíritu. Moisés no tiene celos del poder de Dios sobre otros. Al contrario, su deseo es que todos experimenten el poder y la guía del Espíritu. Encontramos en este trozo que hemos proclamado el número 70, significativo en la Biblia, representando plenitud y totalidad. Los 70 ancianos representan a todo el pueblo de Israel, señalando que el liderazgo y la profecía no están restringidos a unos pocos, sino que pueden extenderse a todos, a todo el pueblo de Dios. Además, el acto de compartir el Espíritu sobre los ancianos prefiguran el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y luego sobre toda la iglesia. Relato que está consignado en el libro de los Hechos Apostólicos en su capítulo 2. También en el texto que hemos proclamado, encontramos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu. En hebreo, ruaj, que significa viento o aliento. Es el poder vivificante de Dios. La acción del Espíritu en la comunidad no solo señala la autoridad divina, sino también el dinamismo y la expansión de la misión de Dios. En el contexto actual, el pasaje del libro de los Números en su capítulo 11, versículos del 25 al 29, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de compartir la responsabilidad en la misión evangelizadora. Todos los bautizados son llamados a ser portadores del mensaje de salvación, no solo los líderes de la iglesia. Como dice Moisés, ojalá todo el pueblo de Yahvé fuera profeta. El don del Espíritu no está reservado a una élite, sino que Dios lo derrama sobre quien Él elige, de manera sorprendente e incluso fuera de los límites formales. Así como Eldad y Medad profetizaban fuera del campamento, hoy muchos laicos trabajan en diversas áreas, anunciando el Evangelio en lugares donde la iglesia institucional no siempre puede llegar. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde los fieles laicos juegan un papel cada vez más activo en la evangelización, el servicio a los pobres y la defensa de la justicia. El Espíritu de Dios está vivo y activo en todos aquellos que se abren a su acción.
¿Qué podemos concluir del texto del día de hoy que hemos proclamado en la primera lectura? Este pasaje nos enseña que no debemos tener celos o sentirnos amenazados cuando otros fuera de nuestro círculo sirven y anuncian el Evangelio. Al contrario, debemos alegrarnos como Moisés al ver que Dios sigue obrando a través de diversas personas y comunidades. No es tiempo de competir entre nosotros, sino de unirnos en la misión de hacer presente el reino de Dios. Como dice San Agustín, donde hay amor, no hay temor. Si temes, no amas lo suficiente. Extraído del tratado sobre la primera epístola de San Juan en el capítulo 9, versículo 8. Esto nos recuerda que el verdadero amor hacia el prójimo y hacia Dios elimina cualquier tipo de celos o rivalidades. La obra de Dios es vasta y requiere de muchos obreros. Imaginemos un río caudaloso que fluye a través de varias regiones. Aunque varios afluentes contribuyen al caudal, no compiten entre sí. Cada afluente nutre el río y juntos llevan vida y fertilidad a las tierras que tocan. De la misma manera, cada cristiano, cada comunidad, cada iglesia contribuye a la misión de Dios. No importa el tamaño o el lugar, todos aportan para el bien común y para el cumplimiento del propósito divino. Es como el propósito de todos estos podcasts o audios o videos que enviamos diariamente. Es un pequeño aporte que se hace a partir de acá para que llegue a muchas otras personas que difícilmente pueden ir al encuentro del culto de la Eucaristía y escuchar la palabra de Dios, su reflexión, su profundización. Es una manera que nos engrandece el alma, nos hace crecer el espíritu y nos alimentamos cada vez más con la palabra que nos inspira el Espíritu de Dios. Este ejemplo que acabamos de hacer nos recuerda que no debemos temer que otros se unan a la obra de Dios, más bien debemos alegrarnos porque cuantos más sean, más fuerte será el caudal del amor, justicia y misericordia que fluya en el mundo. Ante esta propuesta que nos hace el Padre Dios por medio del libro de los Números, le vamos a responder con el Salmo 18 y le vamos a recordar a nuestro Padre Dios esta frase antífona del autor sagrado: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El Salmo 18 que hoy hemos proclamado expresa el reconocimiento al Señor por la victoria alcanzada, una afirmación de la ley como ruta para vivir en Dios eternamente, y una súplica constante para que Dios permanezca unido al hombre y así evitar el pecado. El Salmo 18, titulado La revelación de Dios en la naturaleza y en la ley, es un poema que celebra la gloria de Dios revelada en la creación y en la ley. Tradicionalmente se ha atribuido a David, quien como rey y poeta reconocía la grandeza de Dios en el orden del universo y la importancia de su palabra. Este salmo se divide en dos partes. La primera, que va del versículo 1 al 6, centrándose en la creación, y la segunda, que va del versículo 7 al 14, que se centra en la ley de Dios. La primera en la creación, la segunda en la ley. Profundicemos en sus versículos. Versículo 8. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es fiel, da sabiduría al sencillo. Comienza el versículo 8 diciendo: la ley del Señor es perfecta. La traducción en hebreo sería Torah, que significa ley o instrucción. Aquí se refiere
a la enseñanza divina que guía y sostiene al pueblo. Dice el mismo texto que esta ley reanima el alma. En hebreo, nefesh, que se traduce como alma o vida, indica la dimensión espiritual y vital del ser humano que se renueva a través de la ley de Dios. El salmista proclama que la ley de Dios es perfecta. Perfecta en hebreo, tamim. También traduce como íntegra, lo que implica que no le falta nada y que tiene el poder de restaurar y dar vida al alma. Versículo 10. Más deseables que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel que destila. La comparación de la ley con el oro y la miel muestra su valor supremo y su dulzura. En un mundo donde los bienes materiales pueden deslumbrar, la sabiduría de Dios es incomparablemente más rica y gratificante. Estamos en el Salmo 19, versículos del 12 al 13. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuelve de los que me son ocultos. También guarda a tu siervo de la soberbia. No dejes que me domine. Aquí el salmista reconoce la dificultad de discernir los propios pecados. La soberbia, que en hebreo es Saam, como forma de orgullo y arrogancia, es un pecado que puede fácilmente cegar a la persona. Esta súplica, la de los versículos 12 y 13, muestra la dependencia del fiel en la gracia y la ayuda divina para mantenerse puro. Versículo 14. Que sean agradables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El salmista desea que todo lo que dice y piensa sea aceptable para Dios, lo que enfatiza la relación personal y la intención del corazón en la vida de fe. En este versículo decimos, oh Señor, roca mía. El autor sagrado para roca utiliza la palabra hebrea roca, símbolo de fortaleza y refugio. San Agustín en sus confesiones hace eco del tema de la ley y la sabiduría de Dios, reflexionando sobre cómo la verdadera felicidad se encuentra en regir la voluntad divina. Para él, la ley es un medio por el cual el alma puede conocer a Dios y restaurarse en un camino hacia la vida eterna. San Jerónimo, en su comentario sobre los Salmos, resalta la importancia de la ley en la vida del creyente, enfatizando que los mandamientos de Dios no son una carga, sino una fuente de alegría y renovación. La dulzura de la ley es un tema recurrente en sus escritos, donde se destaca su capacidad de iluminar la mente y guiar la vida. ¿Qué podemos concluir del Salmo 18? Este himno invita a la reflexión sobre la revelación de Dios a través de la creación y la importancia de su ley. En un mundo que a menudo se distrae con valores temporales, este salmo nos recuerda que el verdadero valor y satisfacción se encuentran en Dios y su instrucción. Al meditar sobre las palabras de este salmo, se nos anima a buscar una vida de conformidad con la voluntad divina, en humildad y dependencia de su gracia. Nuestra segunda lectura. El texto propuesto de la segunda lectura es del apóstol Santiago en su capítulo 5. Lo que hoy hemos relatado, que son los primeros 6 versículos, lo podemos titular como la amonestación de Santiago.
acerca de las riquezas y justicia divina. La carta del apóstol Santiago, escrita alrededor del año 50 después de Cristo, se dirige a las comunidades cristianas de la dispersión, es decir, a los creyentes que se encontraban fuera de Palestina. Ojo, han pasado 20 años desde el día en que Jesús fue crucificado. Santiago, hermano del Señor y líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, escribe para abordar diversos temas prácticos de la vida cristiana en el contexto de la vida cristiana. En este contexto, el autor se enfoca en la relación entre fe y obras y en las injusticias que se producen en la sociedad, particularmente entre los ricos y los pobres. Durante este tiempo, el Imperio Romano estaba en su apogeo y la desigualdad social era evidente. Los ricos acumulaban riqueza mientras que muchos vivían en pobreza extrema. La explotación de los trabajadores y la falta de compasión eran comunes. Santiago, preocupado por esa situación, llama a la responsabilidad moral y espiritual de los creyentes, advirtiendo sobre el peligro de confiar en las riquezas materiales. Profundicemos en sus versículos. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Le invito a mirar los versículos del 1 al 3. Santiago utiliza un lenguaje fuerte y vivido para advertir a los ricos sobre el juicio venidero. La metáfora del mojo que devora representa la transitoriedad de las riquezas y la inevitable justicia divina. Aquí la acumulación de bienes se convierte en un testimonio contra ellos, mostrando cómo los valores materiales pueden llevar a la condenación. Encontramos que en el texto dice: vuestras riquezas están podridas. El sentido griego que utiliza el autor sagrado sería mamón, que traduce riqueza, bienes materiales. En el contexto de Santiago representa la confianza de lo efímero en lugar de en Dios. Versículos del 4 hasta el 6. Santiago denuncia la injusticia social. Los ricos no solo acumulan, sino que también explotan a los trabajadores. Esta explotación es un clamor que llega a Dios. La frase «habéis vivido en delicias» señala una vida de indulgencia y egoísmo en contraposición a la vida que Dios espera de sus seguidores. Encontramos en este versículo, al finalizar dice: habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. La matanza puede interpretarse como el juicio final, donde se evalúa la justicia de cada uno. La imagen de engordar puede simbolizar el enriquecimiento egoísta que aleja a la persona de Dios. Este pasaje que hoy hemos proclamado de la carta de Santiago nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias prioridades. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En las riquezas materiales o en la provisión de Dios? La acumulación de bienes no es un pecado en sí mismo, pero la falta de generosidad y compasión sí lo es. Santiago nos desafía a ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en la comunidad. Como cristianos, estamos llamados a compartir lo que tenemos, a cuidar de los pobres y a vivir con generosidad.
Este llamado a la justicia social debe resonar en nuestras comunidades, recordándonos que el reino de Dios se manifiesta a través de actos de amor y de servicio. San Agustín en sus escritos enfatiza que las riquezas son un bien que debe ser utilizado con justicia y caridad. Para él, el verdadero rico es aquel que comparte con los necesitados. En su obra La ciudad de Dios discute cómo la verdadera prosperidad se encuentra en la vida en Cristo y no en la acumulación de bienes materiales. San Jerónimo también advierte sobre los peligros de las riquezas. En sus cartas menciona que las riquezas pueden convertirse en un obstáculo para la salvación. Él recuerda que el dinero debe ser visto como un medio para ayudar a los demás y no como un fin en sí mismo. ¿Qué podemos concluir de nuestra segunda lectura propuesta por el Espíritu de Dios? La amonestación de Santiago en este pasaje es clara. Las riquezas materiales no pueden ser nuestro fundamento. En un mundo que a menudo mide el éxito por la acumulación de bienes, el apóstol nos llama a reevaluar nuestras prioridades y a vivir en la justicia y la generosidad. Al hacerlo, no solo caminamos en el camino del reino, sino que también nos preparamos para la vida eterna, donde seremos juzgados no por lo que acumulamos, sino por lo que hemos compartido. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza de nuestra vida? Que nuestras acciones reflejen la verdad de nuestra fe en Cristo. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este domingo es de San Marcos en el capítulo 9. La reflexión sobre el Evangelio de hoy en el contexto del domingo de la 26ª semana del tiempo ordinario aborda varios temas fundamentales sobre el discipulado, la humildad y la invitación de Jesús a evitar el escándalo y el pecado, exhortando a la comunidad cristiana a acoger a los que obran el bien, aunque no pertenezcan formalmente a la misma. Versículos del 38 al 39. Dice el evangelista Marcos: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y se lo hemos prohibido porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. En este diálogo Juan, en este caso es el evangelista Juan o el apóstol Juan, uno de los discípulos, expresa el celo exclusivo que sentía por el grupo de seguidores cercanos a Jesús. Este espíritu de exclusividad no es nuevo. Y Jesús responde con una lección profunda. El bien no está limitado a un grupo selecto o a aquellos que parecen seguir el camino visible de los discípulos. Aquí se recalca que el poder del nombre de Jesús trasciende las barreras que los mismos discípulos pueden imponer. La palabra clave en griego es onoma, que significa nombre, en nombre de Jesús, denotando el poder inherente al nombre u onoma de Jesús en este contexto. Estamos en el capítulo 9 del evangelista San Marcos, versículo 40. Porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. En este versículo pone énfasis en la unidad, en el trabajo del reino.
Quien no se opone a la misión de Jesús, aunque no forme parte del círculo íntimo, está contribuyendo a la misma causa. Es una advertencia contra la tentación de crear divisiones innecesarias. Jesús recuerda a los discípulos que no deben limitar la acción del bien a un círculo cerrado de seguidores o de aquellos que parecen obedecer las normas externas. De esta forma, la misericordia y el bien que se extienden hacia los más necesitados son vistos como obras del reino de Dios, sin importar quién las realice. En tiempos de Jesús, esto era una invitación radical a romper con el exclusivismo y el legalismo farisaico, donde solo un grupo tenía acceso al conocimiento y la bendición divina. Vamos con los versículos del 41 al 43, donde podemos titular esos dos versículos como la recompensa y la advertencia. Jesús utiliza imágenes fuertes para advertir sobre el escándalo y las consecuencias del pecado. Quien cause escándalo a los más pequeños de la fe o a aquellos que están en proceso de creer, recibirá una condena severa. Aquí Jesús utiliza una hipérbole como cuando menciona la rueda de molino y las profundidades del mar como destino de aquellos que son piedra de tropiezo. En este contexto, la mano, el pie o el ojo que causan pecado deben ser eliminados para preservar la integridad del cuerpo. Una clara referencia a la urgencia de cortar con cualquier forma de pecado que obstaculice el caminar en el reino. Esta sección invita a una reflexión profunda sobre la santidad personal y el impacto de nuestras acciones en los demás. San Agustín comenta que la iglesia no es un club exclusivo, sino un cuerpo abierto que permite a todos aquellos que obren el bien ser parte de ella, incluso aquellos que no se identifican plenamente con el cristianismo. Si obran en favor de la justicia y la caridad, están alineados con los principios del reino de Dios. San Jerónimo explica que este pasaje es una advertencia sobre la importancia de mantener la pureza espiritual y evitar el escándalo a toda costa. Jerónimo veía en estas palabras una exhortación a cortar de raíz cualquier inclinación que nos lleve al pecado y al mal ejemplo. En la naturaleza podemos observar cómo ciertos animales colaboran entre ellos para sobrevivir, aunque no pertenezcan a la misma especie. Por ejemplo, el rinoceronte y el pájaro picabueyes. El pájaro se alimenta de los parásitos que se encuentran en la piel del rinoceronte, mientras que el rinoceronte se beneficia de la limpieza que el ave le ofrece. No forman parte del mismo grupo ni de la misma especie, pero ambos trabajan en armonía para el bien común. Este ejemplo de la naturaleza nos enseña que aunque no todos seamos parte del mismo grupo o comunidad, podemos trabajar juntos en favor de los demás y del bien común. La colaboración y el respeto mutuo son fundamentales para lograr el bienestar, y esta lección refleja el mensaje de Jesús. No debemos obstaculizar a aquellos que aún fuera de nuestro grupo obran en el nombre de Jesús y contribuyen al bien del prójimo. ¿Qué podemos concluir del Evangelio del día de hoy? En el Evangelio nos recuerda que el reino de Dios no está limitado a una denominación, sino que es abierto a todo aquel que hace el bien y vive en conformidad con la voluntad divina. La advertencia de Jesús contra el escándalo y el pecado nos llama a ser testimonios vivos de la fe, evitando cualquier actitud que aleje a otros del camino de la verdad.
nos invita a valorar el servicio y la solidaridad sin importar de dónde venga y a ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Que la enseñanza de este domingo nos motive a romper con la exclusividad y los celos espirituales, abrazando el bien que otros pueden hacer, trabajando unidos por el crecimiento del reino de Dios con humildad y misericordia. Para todos un feliz domingo, feliz comienzo de semana. El Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Y aprovechar los domingos para descansar, para promover el turismo y para hacer turismo. Bendiciones.